Vamos a invitar ahora para continuar con este panel a Paula Yarur, quien es coordinadora general del Centro Tecnológico de Plástico de Uruguay, CETEPLAS, a Juan Carlos Piñar, representante de PNUD de Costa Rica y especialista también en este tema, y modera este panel Manuel Albaladejo. ¿Dónde estás, Manuel? Por allá. Manuel, que es el representante de la oficina de ONODI para el Conosur. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Alguien necesita el puntero? Estoy preparada, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Todavía buenos días. Yo voy a tener que disculpar, no sé, alguno de ustedes quizá me conoce, se estará pensando de por qué yo siempre voy con los mismos colores, las mismas camisas. Y la verdad es que el problema es que la economía circular la estamos viviendo ya en casa, ¿no? La economía circular, minimalismo, slow fashion y, cómo no, maricondo. Todo a través de Netflix y del brazo implacable de mi mujer. Así que, bueno, me van a disculpar si muy a menudo me ven con estos colores, pero es la realidad. Vamos a ver. Ahí va. Bueno, la verdad es que el mensaje que nos manda Michelle es extremadamente inspirador. Viene desde Chile. Yo lo había conocido a Michelle justo cuando hicimos el Foro de Economía Circular el año pasado, en diciembre, en el 2018. Y quería decirles que en Uruguay se están haciendo muchísimas cosas también. Y quería aprovechar este momento para comentarles de manera muy rápida todo el tipo de iniciativas que se están haciendo para acompañar a empresarios como Michelle, que de alguna manera lo que quieren es transitar en ese camino hacia la circularidad. Este es un país que tiene ya un programa como Oportunidades Circulares financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, un proyecto que ustedes conocen que se llama Biovalor, que está ejecutado por 3 ministerios con el apoyo de ONUDI. Tienen un programa que se llama PAGE, donde estamos apoyando a los empresarios a obtener una certificación, un premio, porque han transitado hacia la circularidad, y muchas nuevas iniciativas que están por venir. Por lo tanto, les pido a la gente que quiera pensar de la misma manera que Michelle pensó en su día en transitar hacia la circularidad, que sepan que existen ya instrumentos presentes en el país que les pueden acompañar. Y por último, también decirles que el país se está moviendo desde el marco regulatorio de una manera muy fuerte. Ha salido ahora mismo el Plan de Acción de Economía Circular hace unas semanas y, por supuesto, ya existe todo un marco normativo que está acompañando, una ley de residuos y demás, que está haciendo de alguna manera que este sea uno de los países referentes en la región con respecto al tema de economía circular. Así que no duden en ponerse en contacto con nosotros en el momento que quieran saber qué tipo de iniciativas existen y qué financiamiento existe. Antes de dar entrada al panel, yo quería dar solamente unas 3 láminas para introducir el tema de cómo la temática de economía circular está teniendo un impacto en los diferentes países. Lo que están viendo en esta lámina es el incremento del comercio mundial en residuos plásticos. ¿Sí? Esa es la línea azul, y la línea roja es cuánto de eso lo está importando China. En los últimos años, prácticamente China era el gran importador del residuo plástico del mundo. ¿Eso qué significaba? Que de alguna manera el tema de economía circular no tenía el incentivo, porque el desecho de plástico, que tenía cierto valor, acababa en un mercado X que luego supuso, como pueden ver, comprobar en las cifras, prácticamente la gran contaminación de los océanos, porque el 30% de esa polución viene de la propia China. Entonces, el desincentivo que ha habido al tema de la economía circular principalmente venía dado por una caída de los precios de manufactura, que hacía que el hecho de reutilizar, reparar, mantener no tuviera lógica, y la segunda es que nuestro residuo desaparecía de la noche a la mañana, ¿sí? Y acaba en algún sitio. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos que va a cambiar absolutamente todo? El primer tema es la prohibición a la importación de 32 residuos sólidos por parte de China en enero del 2018, ¿sí? Seguido por unas medidas muy parecidas desde Vietnam y Malasia. ¿Esto qué ha significado? Bueno, pues lo que ha significado es nada más y nada menos que una absoluta guerra de basuras en los países generadores del residuo principalmente. Estamos hablando de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esto está haciendo cambiar la forma que tenemos de concebir la generación de residuo
ver cómo se puede valorizar en el propio país, pero principalmente cómo hacemos para no generar el propio residuo. Por lo tanto, esto lo que está generando es el gran incentivo para la economía circular y para la valorización del residuo a nivel nacional. Me quedan 2 láminas solamente. El tema de reciclaje de plástico, se habla de mito o realidad. Realmente tener casos como el de Michel son fantásticos y realmente me congratula muchísimo el conocer que todo es reciclable, que todo es posible o que hay que trabajar para que realmente sea así. A día de hoy lo que tenemos es que el plástico, gran parte del plástico que se genera no es reciclable, ¿sí? Tiene un 30%, y hay elementos que son de economía circular, que van más allá del reciclaje, del Bart Simpson diciendo reciclaje no es economía circular, que son posiblemente las medidas más impactantes con respecto a la economía circular, que es el reducir y el reusar. O sea, el poder decir, tener la capacidad de decir que no a algo es posiblemente el mayor impacto que nosotros podamos tener como individuos en la economía circular. A nivel de referencia, uno puede pensar en Europa, qué es lo que está pasando con los países europeos. Fíjense, estos datos están sobreestimados porque solamente se recogen los datos de recolección, es decir, aquí no se está tomando en consideración lo que se bota, sino solamente lo que se recolecta. E incluso, cuando ven ahí los datos, cuando estamos hablando de recolección, tenemos una media de la Unión Europea, por ejemplo, que ven que acaban en vertedero, prácticamente el 30%, reciclado está rondando el 40% y el resto se puede recuperar a través de la incineración para energía, ¿no? Todo el tema de waste to energy. Pero la realidad es que a día de hoy el tema de plástico, por los grandes volúmenes que tenemos, reciclaje puede ser una de las alternativas, pero realmente esa medida de reducción y de reutilización son posibles las medidas más importantes para abordar la economía circular. Por último, yo creo que tenemos que cambiar el concepto de gestión de residuos, es decir, la jerarquía de gestión de residuos a la jerarquía de valorización en economía circular. Cuando nosotros pensamos en gestión de residuos, partimos de la base de que el residuo existe. Y aquí tenemos la cierta jerarquía de qué es lo que deberíamos de hacer más a lo que deberíamos hacer menos. Si se paran a ver cómo eso se traduce en la jerarquía de economía circular, las 2 primeras medidas son justamente las que les había comentado, de reducción y de reuso. Por lo tanto, yo con este pantallazo quisiera acabar mi presentación y arrancar ahora sí con el panel. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Michel. Un gusto tenerte, Paula, Juan Carlos. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Paula, con respecto a la iniciativa CT+. No sé si la gente que está aquí conoce al centro. Y bueno, quería que un poquito nos comentaras en qué estáis, cómo va la famosa certificación que tenéis de más circular y un poquito cómo ves el estado del sector y en qué estáis en CT+. Bien. CT+, Centro Tecnológico del Plástico, para los que no lo conocen, es una iniciativa de la Asociación Uruguaya de Industria del Plástico, Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería, LATU, Cámara de Industrias, y está cofinanciada por ANI. CT+ lo que busca como objetivo primordial es facilitar los procesos de innovación desde la academia para que lleguen más rápidamente a lo que tiene que ver el sector privado, por lo tanto a la comercialización. Nosotros trabajamos mucho con los niveles de innovación, entonces lo que buscamos es básicamente hacer conversar la academia y la industria. Nosotros somos como ese puente que buscamos trabajar desde ese lugar. Actualmente estamos trabajando mucho con el sector del plástico y ahora nos pusimos como desafío para corto plazo empezar a trabajar con la red de valor, porque entendimos justamente que tenemos que tener una visión integral. En las primeras etapas estuvimos capacitando a nivel técnico al sector, trabajando con servicios tecnológicos, instalamos una planta piloto en LATU de 90 metros cuadrados con equipos de transformación del plástico para poder empezar a hacer esos ensayos y empezar a trabajar con nuevos productos, nuevas materias primas.
Y ahora estamos saliendo a entender la red y también cuáles son las necesidades de esa red. En lo que tiene que ver con reciclado, pasó algo muy interesante. Nosotros en 2013, cuando empezó a nacer el CT+, el sector privado, las industrias, lo pusieron arriba de la mesa, que era un tema para atender, para abordar, y que era un tema que dolía el sector. CT+ por allá por 2016, cuando nos empezamos a acomodar como centro, empezamos a pensar, bueno, cómo empezar a trabajar con el sector y sobre todo con el subsector de reciclado. En 2017 postulamos a Bienes Públicos de ANDE la iniciativa que decidimos llamar Más Circular. En aquel entonces nos pareció como muy innovador el nombre, ahora es todo circular, digamos, y ya no es tan innovador, pero la verdad que el nombre nos gustó y decidimos dejarlo. En 2017 ganamos Bienes Públicos de la Agencia Nacional de Desarrollo y empezamos a trabajar en el proyecto. Más Circular lo que busca es un reconocimiento para las empresas que están intentando empezar a trabajar en clave de economía circular. Un poco como empresas como la de Michelle, que de hecho ya lo invito para que forme parte del centro, así nos internacionalizamos. Nada, lo que busca básicamente es que sea un reconocimiento para las empresas que inician este camino. Como bien decían en la charla anterior, esto no es un punto de llegada, sino que es una hoja de ruta, un camino, que lo que busca es, primero, poner en orden la casa, empezar a trabajar en las carencias que tienen las empresas y el sector transformador, en lo que tiene que ver con gestión, con orden y limpieza, también con temas de economía circular, y no solo empezar a pensar en lo que pasa en la empresa, sino también en lo que pasa más allá de ese producto que sale al mercado. En Uruguay, el sector transformador de plástico atiende en un 80% a otras industrias, por lo tanto nosotros, si bien es un sector muy pequeño, que la verdad que el porcentaje que aporta el PBI directamente es bien pequeño, pero nosotros desde el centro lo consideramos como un sector estratégico porque nos permite trabajar con esa red de valor, ya que es un sector que atiende a la industria del agro, a la industria de alimentos, a la industria de farma, química, o sea, sectores exportadores y que tienen una buena presencia en la balanza comercial. Entonces, Más Circular, como primera etapa, lo que buscó es trabajar en 4 ejes, que son análisis y medición de la productividad, orden y limpieza, economía circular y asociatividad. Porque si empezamos a hablar de economía circular, como bien decía Michelle también, y como ya lo ha conversado en esta mañana, necesariamente tenemos que empezar a pensar y asociarnos para unir esfuerzos. Así que dejamos por ahí. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, tu turno. Juan Carlos trabaja posiblemente en los plásticos que son más absurdos, ¿no? Que son los plásticos de un solo uso. Quisiera que nos contaras un poquito la experiencia en Costa Rica, en qué estáis, qué soluciones veis. ¿Veis que la economía circular es la solución a la problemática del plástico? Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes, ya estamos en medio todavía. A todos los asistentes, a DERES por la oportunidad de presentar y al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Uruguay. En el PNUD en Costa Rica trabajamos en conjunto con el gobierno una estrategia para sustituir plásticos de un solo uso. Es una estrategia complementaria a todos los programas que ha venido llevando el Ministerio de Salud, que en Costa Rica es el regente por ley de la gestión integral de residuos sólidos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Y estos programas lo que buscan es desincentivar el consumo de plásticos de un solo uso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Michelle, y tal vez la posición, no estoy tan enamorado del plástico como Michelle, pero sí algo claro, el plástico vino para quedarse. El plástico es uno de los mejores materiales y ayer en una conferencia que teníamos hablábamos de que es el mejor invento de la humanidad en conjunto con el Internet y tal vez con la energía nuclear. Pero igualmente es una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal, se puede utilizar bien o mal. En el caso del plástico consideramos que es mal utilizado cuando se emplea para producir artículos que son desechables, que tras de que son desechables y si han sido conceptualizados, creados y diseñados para eso, o sea, para que simplemente en nuestras manos duren
minutos y segundos. El otro gran problema es que no pesan nada, o sea, el gramaje que se invierte en ellos, o sea, la cantidad de masa de plástico es muy baja. Eso significa que los costos de acopiado, de recolección, de reciclado, todos los costos inherentes a lo que es un sistema de reciclaje son de por sí, en el universo de los plásticos alto, en los plásticos de un solo uso es 10, 15 veces más. Entonces, ese es un gran problema. O sea, si técnicamente todo plástico, y yo me atrevería que como dice Michelle, el 95% de los plásticos desarrollados por el ser humano son reciclables técnicamente, rentablemente, económicamente los plásticos de un solo uso no lo son. Y uno de los grandes problemas, si queremos introducirnos dentro de una economía circular, es tenemos que sacar de ese círculo aquellos materiales que me generan ruido. De lo contrario, vamos a seguir en un círculo vicioso y no vamos a poder cerrar ese sistema de circularidad que nosotros queremos. Estas estrategias han ayudado mucho a lo que es concientizar al público, que el consumidor, que es el gran decisor final, ¿no? Es el que decide, es el que empoderado va a decidir realmente a través de su demanda qué productos va a consumir. A raíz de eso también se han incorporado empresas en estos momentos de una forma voluntaria, pero eventualmente, como lo hablamos en todos los países, las normativas van a ir llegando a la sustitución obligatoria y a la prohibición final de ese tipo de artículos. La participación de la empresa privada es fundamental. Hemos reclutado dentro de estos programas líderes de opinión dentro de las empresas, dentro de la empresa de bebidas, dentro de las empresas de comida rápida, que son líderes en todos los procesos y que de alguna manera mueven a todo el resto de la industria también hacia esos cambios. Los cambios son difíciles cuando hablamos de una industria plástica que tiene 40, 50 años en una zona de confort, que no ha despertado realmente y no ha asumido sus responsabilidades desde el punto de vista social, ¿no? Al principio, cuando lanzamos las estrategias, teníamos la resistencia de la industria del plástico, pero poco a poco más bien se van incorporando y más bien se le ha quitado ese miedo, esa negatividad a un cambio que realmente más bien es beneficioso para la misma industria. Nosotros estamos conscientes, en Costa Rica hay alrededor de 30.000 familias, 15.000 familias que trabajan directamente en la industria del plástico, 30.000 indirectamente, que si la industria del plástico desaparece, pues también van a engrosar un serio problema de desempleo, ¿no? De ahí que nosotros lo que buscamos es la reconversión, el ir hacia modelos más efectivos de economía circular, donde realmente podamos absorber ese flujo de materiales plásticos, ¿no? Pero tenemos que tener algo claro. Por ejemplo, tengo el número de Costa Rica en mente, ¿no? Aquí los compañeros del PNUD de Uruguay me pueden ilustrar un poco más con los números de Uruguay. Pero, por ejemplo, Costa Rica es un país en población 4,5 millones, 5 millones, digamos, con los inmigrantes que tenemos. Y en promedio producimos alrededor de 800 gramos de residuos sólidos. Hace 3, 4 años estamos produciendo 1 kilogramo en promedio. O sea, hemos reducido bastante. Casi en un 20%, y aún así los programas todavía siguen. De ese total podemos hablar de 4.000 toneladas diarias de residuos, el 13% son residuos plásticos. Entonces, estamos hablando de más de 450 toneladas diarias de plásticos que se desechan. Y multipliquemos eso por 365 días, estamos hablando de un problema de alrededor de 190.000 toneladas de plástico anuales. Eso significa que también las soluciones de reciclaje o de economía circular vamos a tener que racionalizarlas hacia aquellos procesos que puedan consumir esa cantidad de plástico. O sea, y no son cualquiera de las industrias que pueden realmente absorber eso. Porque la industria del plástico tiene una limitante, ¿no? Los esfuerzos de Danone son excelentes para poder utilizar el PET dentro de la misma industria de alimentos, pero normalmente por motivos de asepsia, la misma industria del plástico alimenticio no puede volver a utilizarlo, ¿no? Y estamos hablando del 40-45% de la producción. Entonces necesitamos una solución también masiva. Tenemos un problema de consumo masivo, producción masiva de plástico. O sea, ¿cuál de las industrias, cuál de las actividades puede llegar a absorberlo? Y dicen por ahí que los astros se alinean.
Con los panelistas anteriores tenemos representantes de Cemex, que de alguna manera es representante de la industria de la construcción. Tenemos a representantes de la banca, de finanzas. Tenemos la visión de cómo nosotros podemos llegar a absorber esa masa de plástico. Y definitivamente lo que hemos identificado, por lo menos en Costa Rica, es que, y creo que hay países como México también, no sé si vieron creo que la semana pasada estaban inaugurando una carretera hecha con residuos plásticos. En Costa Rica se está trabajando muy fuertemente en la incorporación del plástico como sustituto de un porcentaje de la arena en mampostería, o sea, para la producción de bloques y para la producción de construcción. Eso resolvería un problema masivo, pero también resolvería otro problema que es abaratar los costos de construcción. O sea, estamos en eso. Y también nos permitiría algo muy importante, fijar el plástico por larga data, 20, 30, 40 años, lo que dure la vida útil de esa construcción, vamos a fijar ese plástico ahí. En eso ha intervenido mucho la academia, la investigación, es iniciativa privada en la cual lleva el liderazgo buscando alternativas para ver cómo se recicla ese plástico. Por ejemplo, esta industria Pedregal, que se dedica a todo lo que son rellenos y mampostería y todo, está planeando en estos momentos y montando un programa para recoger plástico de uno de los ríos más contaminados, que es el Grande Tárcoles en Costa Rica, y también recibe todo el plástico aquel que nadie más recicla. Desde desempaques de galletas, todo este tipo de materiales que van contaminados, plásticos que vienen de ríos, de mares, que ya definitivamente no se pueden o no los están utilizando para otro tipo de materiales, los utilizan para producir esta arena y con esta arena sustituir un porcentaje del relleno. Este es un ejemplo de una iniciativa que de alguna manera absorbe o podría absorber ese volumen. Estamos hablando de 180.000 toneladas, 190.000 toneladas de plástico anuales. Y reitero el problema, es un problema masivo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lo hemos hablado justo antes de tu presentación, ¿no? Porque estabas hablando del tema de Industria 4.0. Yo creo que una de las lecciones más interesantes de Comer Plus, no solamente de que se está aplicando la economía circular y que tiene un impacto obvio en el tema ambiental, pero también tiene un impacto en el tema social, ¿no? En tema comunitario. Y a veces cuando uno piensa en Industria 4.0 está pensando en tecnologías que van a sacar puestos de trabajo, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras un poco dos cosas que yo creo que es muy interesante para los emprendedores aquí. Uno es cómo se está aplicando la cuarta revolución industrial en Comer Plus, cómo le ves tú que está entrando. Y segundo, cómo habéis hecho para levantar todo este sentimiento comunitario por parte de los pescadores, por toda la parte logística, cómo entra en el modelo de negocio. ¿Son asalariados? ¿No lo son? En fin, cuéntanos un poco de esos dos ángulos. Bueno, dos cosas. La primera parte en el video está súper lindo explicado, pero fue difícil la primera parte con los pescadores porque tuvimos que ir a hablar con los sindicatos de pescadores, que los sindicatos de pescadores son sindicatos de pescadores de la Patagonia, es duro trabajar allá, son gente bien ruda. Y los tenía que llevar a conversar, le expliqué lo que queríamos hacer, le encantó la idea, hasta que les dije que tenían que trabajar con Salmon Chile, que son la asociación de salmoneras, que son absolutamente antagonistas. Y bueno, los convencí de que fueran a conversar, porque me costó harto eso. Cuando íbamos entrando a las oficinas de Salmon Chile, con los sindicatos de pescadores, íbamos a entrar y me dicen, estos hueones son el enemigo. Esa fue la entrada, pero conversando y explicándoles que si trabajaban en conjunto podíamos encontrar soluciones y que todos iban a ser beneficiados. La industria salmonera iba a cambiar este pasivo ambiental que tenía, a los salmoneros se les paga por kilo, le íbamos a enseñar cómo transformar su bote en un camión de transporte, cómo hacer operaciones logísticas colaborativas entre ellos. Les gustó la idea y empezaron a trabajar en conjunto y hoy día son amigos. Entonces además cambió el ecosistema de estos pequeños pueblos pescadores que estaban los salmoneros con los pescadores totalmente antagonistas, hoy día trabajan juntos, cambió eso, así que esa parte fue muy linda, que fue una externalidad que la verdad que tampoco la vimos venir hasta que pasó. Y la industria 4.0, te lo voy a poner el mismo ejemplo de Los Cabos. Nosotros uno de los mayores productos que hacemos con Los Cabos son pallets logísticos para la industria de embotellado, para Heineken en Chile, SSU.
que nos compra miles de pallets para que nos va a llevar miles de toneladas de la Patagonia. Pero cada pallet tiene 2 antenas de radiofrecuencia, 2 taques RFID. Entonces, cuando salen de mi planta, o sea, cuando salen de la máquina, pasan por un portal, inmediatamente quedan en inventario. Después, cuando salen de la planta, salen de inventario, le avisan al cliente, van 400 pallets a tal planta, el camión dura 6 horas, si a las 7 horas no ha llegado, me manda una alarma a mí. Y después el cliente puede hacer tracking, puede saber en sus distintas bodegas cuántos tienen uno, cuántos tienen otro en forma automática. Con lo cual es muy bueno, más que un pallet es una herramienta logística, que es lo que te entrega eso. Pero después, cuando se rompen, yo les digo, cada 5 pallets rotos, yo te entrego uno nuevo gratis. Entonces le mantengo el valor al material independiente de que esté roto. ¿Qué conseguimos con eso? Que me vuelvan estos pallets, pero cuando entran a la planta, pasan por los portales. Entonces, cuando entra, yo sé, como el DNI, de cada uno de los pallets individual. Sé cuándo los fabriqué, con qué material, qué maquinista estuvo en la máquina. Sé la historia completa de cada uno de esos pallets. Entonces, los toma control de calidad, los revisa y ve si hay patrones de rotura, si están rompiéndose siempre en la misma parte. Entonces, ahí lo toma ingeniería y la siguiente generación de pallets ya viene modificada. Es como lo contrario a la obsolescencia programada. Y esos pallets que están rotos yo los reciclo y los vuelvo a transformar en un pallet nuevo. Entonces, eso es muy bueno. Pero después, para mí es muy fácil mostrarle a un embotellador o a un cliente chileno que lo estábamos haciendo con los cabos de la Patagonia. Van a la planta y lo pueden ver. Pero tengo un cliente holandés ahora, que le hacemos cajas de bulbo de tulipanes. ¿Y cómo le demuestro yo que estaba efectivamente hecho con cabos de la Patagonia? Entonces, implementamos todo un sistema de blockchain que cada pescador va a buscar a una playa perdida en la Patagonia, lo sube al portal, sabe cuántos kilos recibió, o sea, cuando entregó, se lo entrega al tipo de la barcaza, el de la barcaza al reciclador de la zona, el reciclador de la zona al camionero. Toda la cadena logística está trazada con blockchain, entonces puedo saber exactamente este producto está hecho con material de tal playa, de tal lugar de la Patagonia. O sea, es una historia, un producto. Y ahí vamos metiendo esta industria 4.0 en algo tan loco como un pallet, que no es nada de sexy, pero tiene todo este ecosistema atrás. Fantástico. No, la verdad es que creo que una de las recomendaciones que vamos a darle a TripAdvisor es que ponga a Cumberplas como parte del highlights en Chile, ¿no? Para que cuando vayamos a Chile y vayamos a ver este lindo modelo de negocio. Quisiera hacer una pregunta a los tres, porque uno de los temas que se habla, sobre todo en todo el tema de valorización de residuos, es si están las reglas del juego claras. Es decir, si el empresario tiene todo tipo de incentivos o desincentivos o prohibiciones para realmente transitar hacia la economía circular. Y quería preguntaros, desde el punto de vista de empresario, o desde el punto de vista de un centro tecnológico o desde propia Naciones Unidas, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Dónde pensáis que son la normativa y la regulación necesaria para que este tipo de modelos de negocio funcione? Empezando por... Mira, por lo menos en la parte mía, a ver, la regla del juego hoy día está en lo que decía en la charla, en hacerse cargo, en las 3 partes como tripartita: empresas, gobierno, Estado, personas y empresas. Creo que entre los 3 vamos a tener que trabajar. Pero en la parte de empresa, que es lo que me toca a mí, contarle a los empresarios que esto de la economía circular no es filantropía ambiental. ¿Ya? Pues la gente piensa primero que como que esto yo lo hago porque es muy lindo, pero además esto es un negocio y tiene que ser un negocio. Cuando tú logras que todo esto sea y entregar estos beneficios a toda la parte de la cadena, se vuelve prácticamente inmanejable porque todos quieren participar. Nosotros hicimos un levantamiento de stakeholders de esto de los cabos, más o menos identificamos como 40, y con todos fuimos trabajando. Aquí, como les decía, trabajamos con Oceana, con Plastic Ocean, con la Armada de Chile, con todas las comunidades, las municipalidades, con los sindicatos de pescadores, las comunidades, pero también está ExxonMobil, que es una de las empresas más grandes del mundo, trabaja con nosotros. Erema, que es la mayor, las máquinas de reciclaje más sofisticadas del mundo, trabajan con nosotros. Linde, los mejores molinos también del mundo, todos han ido entrando a este proyecto porque todos reciben beneficios, todos quieren participar y mostramos que esta economía circular puede ser para todos. Entonces, para los empresarios decirle, la economía circular es un muy buen negocio si está bien hecho y reparte todos estos beneficios para todos. Así que
Atrévanse. Independientemente de la normativa, regulaciones que existan. ¿O piensas que la normativa te ayuda? O sea, la normativa a algunos lo despabila, les dice, miren esto, pero la verdad, si tú en tu cadena, tú tienes residuos, es que en tu cadena tú tienes, estás perdiendo en alguna parte, sí. Tienes ineficiencias. Si tú evitas esas ineficiencias, bueno, es un buen negocio. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Y para eso te digo que es importante la colaboración. Hoy día en Chile, Chile firmó el Pacto Chileno por los Plásticos y la verdad que es un orgullo. Yo he estado trabajando en las mesas, yo estoy en el Pacto Chileno por los Plásticos y de repente ver en la mesa que está Procter con Unilever, con Coca-Cola, con PepsiCo, con los recicladores, con Dow Chemical, con ExxonMobil, estamos todos trabajando y empezamos a avanzar. Y se avanza en una mañana lo que se avanza en años. Porque empezamos, oye, yo esto no lo puedo reciclar por esto, yo te puedo dar este otro, y empezamos a armarlo muy rápido. Así que, sí, la revolución ayuda, pero yo creo que al final la economía va tomando su camino igual. Algo que a mí me parece, para subrayar del tema de la economía circular, es que, y algo que lo diferencia de toda la línea de responsabilidad social que venía trabajando desde el sector privado, es que el negocio tiene que ser rentable y que, como dijeron también hoy de mañana, pone en el centro al consumidor. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales para entender qué es lo que está pasando y hacia dónde estamos intentando ir hacia 2030. En esa línea, y para responderte a tu pregunta, entiendo que no, que las reglas del juego no están claras, pero no están claras para todos, no están claras para el consumidor. Yo quiero saber cuántos hoy saben dónde depositar sus residuos plásticos, si saben hacia dónde van. Los canales de recolección no están del todo claros, a pesar de que hay un sistema, el plan de gestión de envases, que bueno, con la nueva ley todo esto se va a revisar y ahí hay una oportunidad para empezar a trabajar esto. Y también desde el sector privado. Yo hoy veo un montón de productos de la industria uruguaya donde uno hace así y no se sabe qué tipo de plástico es. Entonces, si yo no sé qué tipo de plástico es, no sé dónde colocarlo. Entonces, las reglas del juego en la situación actual creo que no están claras. Creo que aquí hay una buena oportunidad a través, sí, de la nueva reglamentación que se viene, que se trabajó en septiembre del año pasado, que se aprobó y que todavía queda un tramo para reglamentarla desde el punto de vista técnico. Hay una linda oportunidad para trabajar y para sí establecer las reglas del juego claras. En esa línea entendemos que desde el punto de vista técnico hay un montón de cosas para corregir y para trabajar con todos los actores, pero sobre todo para trabajar sí con el consumidor final, porque hoy día creo que el consumidor final no entiende, y un poco lo que comentaba, que también en la situación aquí en Uruguay es muy similar a la de Costa Rica, también tal vez por las dimensiones del mercado y de cuántos somos. El esfuerzo que implica un material que pasa para consumo en una amplia difusión, volverlo a juntar y que después la cadena de reciclado soporte todos esos costos. Entonces, hasta que no entendamos de que un producto reciclado no tiene por qué ser más económico que un producto con material virgen, que entiendo de que muchos consumidores es lo que hoy exigen, y que no tiene por qué ser de menor calidad, no tiene por qué ser tener diferentes propiedades ni técnicas ni mecánicas. Hasta que no hagamos ese clic como consumidores y hasta que no asumamos la responsabilidad que tenemos de llevar esta botella hacia donde corresponde y a su vez que los gobiernos territoriales efectivamente le den el camino que tenga que seguir para que el transformador lo vuelva a recuperar, todavía no están las reglas del juego claras. En Uruguay tenemos las capacidades instaladas para recuperar gran cantidad de tipos de plásticos. No todos, es verdad que los multilaminados son un gran problema para nosotros aún. Y así, pero no solo para el plástico, porque, y acá no quiero que quede como que le estamos echando la culpa a otros, pero a partir de la información de la ONU para América Latina, o sea, nosotros somos el 10% del problema. Entre el 50 y 60 están los residuos orgánicos, que tampoco están las reglas del juego claras. Y así están los materiales peligrosos. O sea, hoy estamos hablando del 10% del problema, digamos, de lo que va
a vertedero, pero hay un montón de otros tipos de materiales que tampoco están las reglas del juego claras. Entonces, nosotros como país entiendo de que estamos sí en un camino bien interesante, que sí que lo que pasó con la ley de bolsas nos demostró que de alguna forma, claramente cuando nos tocan el bolsillo, cambiamos los patrones de consumo. Es verdad y hay que asumirlo, pero entiendo de que también tiene que haber un sincericidio, como le llamamos acá, entre todos los actores y de alguna forma empezar a alinearse para empezar a vehiculizar. Respecto a la pregunta del panel, de si la economía circular es la solución. Es la solución para el plástico. Yo me animo a decir que en realidad el plástico es la solución para la economía circular. Y acá estoy de acuerdo con... Mira, yo aportar lo que dices tú de eso. El plástico está bien demonizado en el mundo. Sí. ¿Ya? Pero hoy día la economía circular, como les decía, la economía circular se trata de desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales. El 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo visto, cómo le doy ropa a 10.000 millones de personas si no puedo ocupar ni lana, ni algodón, ni cuero, que son recursos naturales? ¿Qué material se le ocurre? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Con qué? Con plástico. ¿Cómo le vamos a llevar comida de un continente a otro, de un lugar a otro, en forma inocua, a 10.000 millones de personas, poder alimentarla? ¿Con qué? ¿En qué lo llevo? En plástico. Para la economía circular el plástico no es nuestro amigo, es nuestro único amigo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a usarlo porque lo estamos usando muy mal. Sí. Eso es todo. Al final sigue siendo una herramienta, aprendamos a usarla. Sí, el tema se basa casualmente en eso, la mala utilización del plástico. Es decir, no estamos satanizando el plástico per se. La mala utilización es la que no debemos permitir. Pero aparte de eso también, si contextualizamos los residuos sólidos en general y congratulaciones al pueblo de Uruguay pues, por recién haber aprobado esta ley y les queda un gran camino que recorrer. Costa Rica la aprobó en el 2010 y todavía estamos batallando con diferentes tipos de reglamentos. Se han desarrollado reglamentos para llantas, para luminarias, electrónicos, etc. Ahora estamos batallando con el reglamento para residuos de la construcción. Lo importante es, en el caso de Costa Rica como experiencia, es que se crean plataformas consultivas, dentro de las cuales hay participación de la industria, del sector privado, de las cámaras, de la academia, de la sociedad civil y representantes de los consumidores. Es decir, se busca un consenso para tratar de resolver un problema que es conjunto. Aquí cabe aquello, volviendo a la pregunta de si las reglas están claras, creo que lo importante es un viejo dicho, que cada barco aguante su vela. Creo que esto es una responsabilidad conjunta. El gobierno como tal tiene la obligación de generar la política pública a nivel nacional para poder facilitar los procesos mediante los cuales se va a insertar la industria, mediante los cuales vamos a desarrollar esta economía circular. En eso tiene que ser facilitador del proceso, pero también regulador. O sea, también regulador porque, y disculpando a los compañeros del panel anterior, perdón, estoy de acuerdo absolutamente con todo, 100%, y felicidades y felicitaciones, excepto en un tema. Urge porque el cambio climático no nos está dando tiempo, no se está dando tregua. O sea, tenemos que tomar decisiones rápidas y en eso tenemos que más bien acelerar. Estamos, si bien, decía Michelle, están atrasados con el tema de circularidad y economía del reciclaje de 18 años, bueno, con el tema del cambio climático estamos atrasados más de 50 años. O sea, estamos contra el tiempo. Entonces las decisiones tienen que ser muy rápidas, los gobiernos tienen que tomar regulaciones también muy rápidas, las industrias como tal tienen que reinventarse rápidamente. Ya no es la misma industria tradicional que estaba en una zona de confort durante 20, 30, 40 años, no. La dinámica de la globalización también está afectando todos los sectores. Vean que una decisión en China está afectando a todo el planeta. Volviendo a eso, cada país va a tener que resolver su problema de los plásticos y atomicemos un poco más, porque al final, si lo vemos racionalmente, todo se reduce a dos grandes recursos, energía y agua. Bueno, ¿cuánto nos cuesta a nosotros recuperar esos plásticos post-consumo y poderlos acopiar en un punto en el cual nosotros lo podamos procesar de una manera rentable y económica?
Entonces no vamos a poder enviar toneladas y millones de toneladas de plásticos a un determinado punto de fabricación. Eso va a tener cada país que resolver su problema. E inclusive, si las extensiones son muy grandes, cada estado o cada municipio va a tener que incentivar economías, emprendedurismos como este tipo de la representación de cómo convertir ese plástico para insumos que se puedan utilizar localmente. Porque al fin y al cabo, uno de los grandes problemas de trasladar estos envases de regreso a un punto de venta es que necesitamos resumir su volumen, si no el consumo y su huella de carbono va a ser muy alta. Entonces al final el tema se reduce en cómo nosotros logramos atomizar las respuestas, y la única es generando política pública y apoyándonos en todo con incentivos que estén dirigidos a la industria, al sector privado, en compañía con innovación, con investigación y desarrollo que venga de las universidades o de las mismas empresas. O sea, crear fondos que ayuden a las empresas para generar esa investigación y desarrollo, nuevos productos, en cómo rehacer esta tabla en plástico y cómo consumimos nosotros localmente, porque también hay que incentivar el mercado local, porque tampoco vamos a ser tan ilusos de que todo el plástico que nosotros reciclamos aquí lo vamos a ir a exportar como un producto terminado de alto valor a otros países, cuando otros países están también viendo a ver cómo resuelven su problema. Entonces al final el plástico que estamos importando, que estamos produciendo, que estamos consumiendo aquí, vamos a tenerlo que reciclar localmente. Y esos son los grandes retos en los cuales nosotros nos tenemos que comprender. Esas serían las reglas claras. El gobierno como tal, nuestras instituciones tienen que crear la política pública para facilitar estos procesos. Y toda la industria, todo el sector privado también tiene que asumir su rol, su responsabilidad extendida, su responsabilidad más allá. ¿Cuánto plástico estoy colocando en el mercado? ¿Cuánto puedo yo recuperar? ¿Qué industrias yo puedo encadenar? Si mi negocio es el embotellado y no voy a estar en el negocio del reciclaje y reconversión, pues entonces ¿cómo incentivo que se haya un encadenamiento hacia otras empresas? O sea, aportando capital a través de sistemas de financiamiento como los que vimos en los paneles anteriores. ¿Cómo logramos financiar a estas empresas para que logren encadenarse dentro de este proceso? Y así podríamos cerrar ese círculo. En el tanto que no lo hagamos, sí, nosotros los seres humanos navegamos en la vida en dos mundos: el mundo del romanticismo, de lo que queremos, y del ideal que sería, y en el mundo de la realidad, cuando nos metemos en el agua y tenemos que saber que tenemos que respirar, que tenemos que nadar, porque si no nos hundimos. O sea, dentro de esa racionalidad y ese romanticismo tenemos que establecer las metas que nosotros queremos. Y esas son las reglas claras que tenemos que tener todos. Y obviamente, como consumidores, cada uno de nosotros, desde el punto de vista de consumidor, tenemos el poder. El poder porque somos el gran monstruo que decide. Somos los que decidimos pagar, somos los que decidimos rechazar, somos los que exigimos con nuestra demanda de productos el devenir y el camino que van a tener que coger las industrias para seguir vendiéndonos. Muchas gracias. Tengo que hacer una pregunta a los organizadores. No sé cómo estamos de tiempo, creo que se me fue un poco la... No sé si todavía nos queda algo de tiempo o estamos por cerrar. ¿Alguien me puede decir algo? 2 minutos. Bueno, quizás una pregunta general para todos también. 2 minutos, tocamos a ¿cuánto? A 40 segundos por cabeza. Bueno, quien se sienta más cómodo que contesta. ¿Cómo veis el tema digamos, del rol del I+D en el sector? Es decir, ¿pensáis que todavía queda mucho por hacer? Tú nos estabas comentando que vosotros habéis aplicado I+D, pero lo habéis aplicado desde el sector privado ya con una visión mucho más concreta. ¿Veis el rol de I+D aplicado desde el punto de vista también del sector académico, que hay áreas donde eventualmente uno podría empezar a hacer investigación para solventar ese tipo de problemas y hacer todo lo imposible posible? Mira, nosotros hacemos mucho más de la industria del plástico, esencialmente una industria tremendamente innovadora. Siempre están nuevos materiales y ha ido reemplazando. Al final, el plástico siempre reemplaza recursos naturales. Así que una industria que siempre la innovación está ahí. Yo con la academia nunca nos ha ido bien, porque tenemos velocidades totalmente distintas. Cuando nosotros le hemos puesto desafío a la academia,
vuelven 6 meses después con una propuesta y yo les digo, sabéis que yo ya eso que me propusiste, ya lo hice, lo rehice, no me resultó, me fui por otro lado, ya volví, solucioné el problema y estoy vendiendo. Y me dicen, no, pero es que la academia por lo general funciona a otras velocidades, por lo menos de la experiencia que he tenido yo. Pero sí nos ha servido la academia para validar productos, para validar cosas, para hacer investigación, qué sé yo, de contacto con alimentos y esas cosas, sí, ahí. Pero para la investigación más dura... Eso es porque no tenéis un CT+. Exacto. Eso me falta. Adelante, Paula, ¿cómo lo ves tú? No, aquí en Uruguay todavía tenemos mucho por hacer. Con el sector transformador y con los otros sectores. Actualmente lo que nos está pasando en CT Plus es que increíblemente no, en realidad es natural. Son los emprendedores quienes nos están empezando a mover la aguja en todo lo que tiene que ver con innovación y es de alguna forma lo que está de alguna forma despertando el sector en articulación con el CT Plus. Yo creo que el sector transformador aquí en Uruguay es un sector que viene muy huérfano durante 50, 60 años, es un sector que no tiene, no hay donde estudiar plástico, la gente que está formada en polímeros está formada en el exterior. Entonces yo creo que también hay una heterogeneidad de proceso de transformación, no es lo mismo hacer un recipiente para alimentos que hacer un caño para el agua, entonces implica mucha especificación. Entonces de alguna forma es un sector muy hermético que los procesos de innovación quedan encapsulados en lo que es la empresa. Entonces, no es que no sea un sector innovador así de por sí, sino que usualmente pasa dentro de la empresa. Nosotros con CT Plus estamos empezando a trabajar eso, pero la barrera que tenemos es la generación de confianza. Nosotros hace 4 años, 5 años que estamos trabajando con el sector y vamos camino a eso. Tenemos un trecho. Pero sí, todavía nos queda muchísimo por hacer y para nosotros es un reto y un desafío. Yo resumiría en el tema de investigación y desarrollo. Para materiales nuevos y para productos que tienen una complejidad desde el punto de vista de constitución química, como en el caso del reto que tenían con el polilaminado. En el caso del reciclaje, ya los materiales están desarrollados, ya la materia prima está. Creo que el reto en investigación no es tanto en investigación, sino en desarrollo. Y en ese aspecto hay todo un universo de posibilidades para rediseñar productos que actualmente nosotros utilizamos como bienes fabricados con materiales reciclados. Ese es el caso de las tarimas, ¿no? Pero no hablemos de tarimas, hablemos de sillas, de muebles. Y eso también permitiría, veamos la academia no solo desde el punto de vista de las facultades de química o de física, sino hablemos del diseño, de arquitectura, de ingeniería civil. Es decir, todos ellos también pueden incorporar los materiales plásticos dentro de procesos, que también tiene un incentivo adicional. No debemos dejar de lado, y Uruguay no se sale de este canasto. Tenemos un incremento cada vez mayor de profesionales jóvenes que se están graduando y que no tienen empleo. Entonces, en el tanto que nosotros podamos incubar empresas con iniciativas de este tipo, de desarrollos de nuevos productos, con el aprovechamiento de flujos de materiales que ya están en el mercado, que ya el plástico está ahí, nosotros podríamos también absorber esa masa de profesionales que están incorporando y de esa manera meterlos e insertarlos dentro de la economía. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Quizá un pensamiento final. Yo me sentí un poco incómodo en algún momento cuando se me dijo de que había que hablar de economía circular y plástico y era siempre la misma murga siempre, ¿no? Es como que el plástico es el culpable de todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, se demoniza muchísimo. Uno a veces tiene que pensar que eventualmente un recipiente de vidrio puede ser menos amigable con el medio ambiente que uno de plástico. Y de alguna manera el plástico está pagando por los platos rotos por absolutamente todos, ¿no? Entonces, no es una cuestión del producto como tal, es una cuestión de su uso. Yo creo que
bueno, sin tener el amor que tiene Michel por el plástico, que esperemos que también lo expanda a otro tipo de sectores, y agradeciendo también el trabajo que está haciendo Paula de 7+. Juan Carlos, bienvenido a Uruguay, y excelente trabajo estáis haciendo desde el PNUD. Bueno, agradecerles a todos por la presencia. Yo creo que estamos ya a punto de irnos a comer todos, y muy agradecidos y todos muy inspirador. Muchas gracias.